¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Dios les bendice. Fíjense, pues el domingo de resurrección es el día más importante del año para los cristianos, porque ya el domingo de resurrección la cruz queda atrás, la tumba queda vacía, ¿no? Y fíjense, los primeros años de los cristianos se saludaban de esta manera. Decía uno, el Señor Jesucristo ha resucitado, y otro le contestaba, sí, verdaderamente, Él ha resucitado. Y es cierto, así que díganle a su compañero o compañera, la persona al lado, Jesucristo ha resucitado, y el otro le contesta, sí, verdaderamente ha resucitado, ¿no? Por eso es el día más importante del año para nosotros los cristianos, ¿verdad? Y lo festejamos alabando y adorando a Dios. Y vamos a hacer una oración. Padre, yo quiero poner ante tu presencia cada persona que ha venido en este día con un corazón agradecido por lo que tú has hecho por nosotros, Señor, porque tu resurrección es también nuestro triunfo, Señor, porque nos trae la bendición de la salvación, Señor. Gracias por tu amor y bondad, tu cuidado, tu protección para cada uno de nosotros. Yo pongo en tus manos a todas nuestras familias, Señor, a los niños que están en su enseñanza, que los cuides y guardes donde ellos se encuentran también, Señor. Pedimos esa protección y bendición tuya para los maestros, que les dé sabiduría para entrenar, para trabajar con los niños, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Bien, fíjense, la Biblia enseña que todos los seres humanos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, hasta que ponemos nuestra fe en Jesucristo y nos entregamos a Él. Entonces recibimos vida espiritual. Cuando alguien le pregunta, ¿usted es religioso? No, yo soy una persona que tengo vida, pero estoy hablando de vida espiritual. El que tiene a Cristo tiene vida espiritual en su vida. Y es cuando comenzamos a vivir para agradar a Dios. Dice la Escritura en Efesios 2, 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Bendita gracia de Dios, ¿verdad? Ahora, muerte o vida espiritual, vamos a hablar. Fíjense, según la palabra de Dios, los seres humanos estamos muertos espiritualmente, así como este letrero, ¿no? Todos, así nacimos, muertos espiritualmente. Y muchos humanistas solamente admiten que la gente está un poco desubicada y que solamente necesita un poco de comprensión, educación y tener sus necesidades básicas satisfechas para ser feliz. La Biblia enseña otra cosa. Vean lo que enseña la Biblia en Efesios 2:1. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Así estábamos todos muertos por el pecado, muertos espiritualmente por el pecado. Y las Escrituras enseñan que la raza humana no solo está un poco desubicada, sino está bien desubicada, ¿no? Si no, lea la palabra de Dios y verá. Y vea las noticias de los periódicos y lo verá más claramente. Sino que está muerta espiritualmente y desesperadamente, fíjese, y necesita desesperadamente ser vivificada por Jesucristo. Miren, aquí tenemos un bautismo en Siberia, ¿no? Ahí hacen un agujerito en el hielo y se meten al agua para ser bautizados. Así que algunos se quejan de que el agua está fría aquí. Imagínense, ahí está como a 40 grados. Bueno, cuando los bautizan está a 35 grados bajo cero. Si no se mueve uno, se queda como paleta, ¿no? Así que hay que moverse. Ahora, necesitamos entender que el ser humano no regenerado por Dios, en él no hay ni una pequeña chispa de vida espiritual. Está totalmente muerto a lo espiritual. Por eso las opiniones que da espirituales pues no tienen ningún fundamento. Dios se lo había advertido a Adán desde el principio. Vean lo que dice en Génesis 2:17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día en que de él comas, ciertamente, o sea, con toda certeza, morirás. Y Adán, nuestro padre, y Eva, su esposa, desobedecieron y murieron espiritualmente. Y nosotros por naturaleza hemos heredado esa muerte espiritual, todos los descendientes de ellos. Alguien dirá, ¿cómo es posible que la gente está muerta si se ve viva? Pues ahorita vamos a ver. Esto es porque hay distintos grados de vida. Fíjense, en primer lugar, hay vida vegetal, la vida de las plantas, de las flores,
de los árboles, de los vegetales. En segundo lugar está la vida animal de los animales, que es instintiva, aquí como este tigre, ¿no? En tercer lugar está la vida del alma mental en los seres humanos, y esta que está en todos los seres humanos, y esta se desarrolla a través del estudio, el análisis y la reflexión. Desarrollamos nuestra mente. En cuarto lugar está la vida espiritual. Esta consiste en participar de la vida eterna de Dios. Si no tenemos la vida eterna de Dios, pues no vamos a poder entender de lo espiritual y vamos a estar hablando de lo que no conocemos, ¿no? Ahora, dice en 1 Tesalonicenses 5:23 que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser. Y aquí dice que nuestro ser está compuesto por espíritu, que es la parte del ser humano que está muerta, pero que recibe vida cuando entregamos nuestro corazón a Jesús. Nuestra alma, donde están la mente, las emociones y los sentimientos, y el cuerpo, que es la parte física que se ve de nosotros, y que se conserven irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, a un hombre que puede respirar, comer, dormir y aún andar, pero que está demente, se le puede considerar vivo físicamente, pero muerto mentalmente. Así sucede en los manicomios y en estos lugares, ¿no? La gente está así. Es inútil explicarle algo, presentarle un problema aritmético, tratar de enseñarle filosofía, etcétera, porque no tiene una mente capaz de razonar. Pues bien, en lo espiritual es lo mismo. El ser humano, si no ha nacido de nuevo, no puede entender las cosas espirituales. Le parecen fuera de lugar las cosas espirituales, así como este está. ¿Qué es eso de lo que me están hablando? ¿No? Y fíjense, en 1 Corintios 2:14 dice: el que no tiene el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No solo no puede entender las cosas espirituales, sino que le parecen locura las cosas espirituales. Mientras no nazca de nuevo, están hablándole de algo que no entra dentro de su capacidad de razonar o de entender, porque hay que discernirlo espiritualmente. Entonces, para ello hay que nacer del Espíritu. La mente natural, fíjese, no puede entender las cosas de Dios. Y noten esto, ni aún con la mayor preparación intelectual lo puede entender, ya que no logra captar el sentido de las verdades espirituales. Es que una persona, aunque sea muy preparada, tenga muchos doctorados, tenga una capacidad analítica mental altísima, un IQ impresionante, en lo espiritual no entiende nada. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. Por eso cuando alguien opina, a mí me encantan los programas de National Geographic y todo, pero veo las explicaciones que dan de las cosas espirituales y veo que están total y absolutamente fuera de lugar, porque para ellos es locura. No las pueden entender, no pueden captar el sentido de esas verdades espirituales. Vean aquí cómo los mecanismos de la mente no se pueden ajustar a las cosas espirituales. Para ello uno tiene que nacer del Espíritu y entonces va a comenzar a entender las cosas espirituales. Y fíjese, y no es debido a alguna falta de capacidad mental, sino a la falta de vida espiritual. Por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo, a un intelectual: no te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Y él era un líder de los judíos, era un miembro del Sanedrín, era una persona que dependía directamente del sumo sacerdote, era de uno de los 71 miembros del Sanedrín, y sin embargo no había nacido de nuevo, bueno, ni el sumo sacerdote. Así que cuando hablaba de cosas espirituales, estaba hablando de lo que no conocía. El sumo sacerdote de Israel, imagínense, ¿no? ¿Y cuánta gente está así? Imagínense qué verdades espirituales podrían enseñarle a la gente si ellos mismos no las entendían, sino solo las razonaban humana y mentalmente. Fíjese, allí Jesús se refirió al nacimiento espiritual al hablar con Nicodemo, también llamado nacer del Espíritu. Quien no nace de nuevo no puede entender las cosas espirituales, que son las cosas eternas e invisibles. Y fíjese, en Juan 3:3 son palabras de Jesús, dice: de veras te aseguro, le dice a Nicodemo, que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. O sea, no puede captar ni entender lo espiritual, ¿no? Ahora, la humanidad se encuentra muerta, pero no en el sentido mental ni en el moral,
¿no? En el moral sabe lo que está bien y lo que está mal. Sin las verdades de la Biblia puede caer en una confusión moral, que es lo que está pasando ahora con mucha gente. Para muchas personas, la inmoralidad sexual está bien. Véanlo en las telenovelas, mejor ni las vean, ¿no? En las películas, en el cine, en todos lados. El homosexualismo, el lesbianismo, etcétera, porque no pueden entender las cosas espirituales ni lo moral y van a caer en confusión moral. Es como está la gente ahora, en confusión moral. Aún los líderes nacionales, naturales, están en confusión moral. Aunque le voy a decir una cosa, en el fondo saben lo que está bien. Un día venía yo platicando con una persona en un avión y me dice que él andaba con 2 mujeres y que estaba bien, ¿no? Le digo, tú sabes que en el fondo no estás bien. Y él empezó a defenderse y él iba a decir yo como en la Biblia, no os hagáis. Entonces más le dije, no te hagas, ¿no? Porque sí sabes, ¿no? Sabes lo que está bien y lo que está mal, uno sí sabe, ¿no? Y sabe uno que la homosexualidad y el lesbianismo pues no es lo correcto, no es lo natural, no es lo normal, ¿verdad? Se le quiere llamar ahora sí, pero no es, ¿no? Entonces caen en confusión moral, aunque en el fondo saben lo que está bien y lo que está mal. En el fondo la gente sabe, ¿no? Y con cualquier persona que hablemos podemos decirle, tú sabes, ¿no? Ahora, que quieres vivir confundido, pues esa es tu decisión. Como mire aquí esta persona. La persona que no ha nacido del Espíritu no percibe el peligro en que se encuentra si muere. Ahí jugando te quiere dar un golpecito a un ángel, ¿no? Quien no ha nacido de nuevo permanece insensible e inconsciente de las cosas espirituales, ¿no? Entonces no las puede entender. Así que la explicación que nosotros le demos le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro, porque no la va a entender. Le parecen locura las explicaciones bíblicas, ¿no? Y fíjense, dice Romanos 5:12, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, por medio de Adán. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron, todos hemos pecado. Y esa muerte ha pasado a través de generaciones a todo mundo, ¿no? Hemos visto que para lo espiritual el ser humano está tan incapacitado como un muerto. Esa es la verdad. Ahora, ¿esto quiere decir que no debemos hablarle a los muertos espirituales para que se arrepientan? ¿Porque no van a entender, por ejemplo? No, porque en primer lugar Jesús nos ordena hablar, les dice en Marcos 16:15, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y en segundo lugar, Dios va a hacer la obra a través de su Espíritu Santo. Y por eso nosotros necesitamos orar por la gente. Dice en Juan 16:8 el Señor Jesús, y cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Lo que es pecado, lo que es justo, y tomar decisión y hacer un juicio correcto. Los que de modo natural no pueden arrepentirse y creer en Jesucristo, lo harán por el poder del Espíritu Santo. Por eso, fíjense, necesitamos orar e interceder por los no convertidos para que sean más sensibles a la palabra de Dios, para que les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Porque si no, no va a suceder así. Así que tenemos que orar por nuestros amigos, familiares, vecinos y conocidos, para que les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Ahora vamos a hablar de la resurrección y la vida espiritual. Fíjense, la muerte en sí no es tan terrible como lo que viene después de ella, después de la muerte. Fíjense, alguien que muere, y de repente en el infierno con un fuego terrible, un calor que jamás ha experimentado ni en el día más caliente de Mexicali, ¿no? Ahora, muchas veces, aun cuando el cuerpo ha sido abandonado por el alma, el rostro físico aparece tan rozagante como cuando estaba con vida. Sin embargo, en ese momento, fíjense, en el momento de morir, el proceso de putrefacción comienza a pudrirse la persona, ¿no? En ese momento. En Juan 11:21 Jesús le habló de esto a María, la hermana de Lázaro, y le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera, ¿no? Así que al creer en Jesucristo seguimos viviendo espiritualmente, aunque muramos físicamente. El gran propósito del Evangelio de Jesús es salvar y crear personas nuevas en Cristo Jesús.
Dice en 2 Corintios 5:17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Las cosas viejas pasaron, todas las cosas ahora son nuevas. Ahora, Jesús no vino a este mundo solamente para hacernos menos malos. Algunos dicen, es que nos vino a hacer menos malos, no. O más caritativos. Antes no le daba nada a alguien que me pedía en la calle y ahora pues le doy un peso. No vino para eso. Ni para hacernos más morales o más religiosos. Fíjense, a mí es una de las cosas que de todo eso, de lo que se me hace de lo más tremendo, es la religiosidad. La religiosidad es tan grave que mata a las personas. Vean en el Islam lo que hacen. Y aún fíjense, en la historia de la iglesia, las cruzadas, ¿cómo va uno a matar a otra persona porque no cree lo mismo que uno? ¿No? Y las persecuciones, la Santa Inquisición, que de santa no tuvo nada, era la malvada Inquisición, ¿no? Y fíjense, todo eso en el nombre de Dios. O sea que la religiosidad mata personas en el nombre del Señor. A Cristo lo mataron los religiosos, aunque había personas que lo amaban de veras en ese tiempo. Él vino, Jesús, para darnos una nueva vida espiritual. Fíjense, aquí está vestido el ser humano con los andrajos de su antigua vestidura por su comportamiento, y Él nos pone una nueva vestidura, el Señor. Y vean lo que dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida. Cuando usted recibe a Jesús en su corazón, usted no recibe una religión, y esto es muy importante que lo entienda. Usted recibe vida. Alguien me dice, ¿y en qué religión crees? En ninguna. Cuando me han llegado los del hacer las encuestas así, a las casas y todo, ¿qué religión profesa? Ninguna. Entonces le ponen ateo. No, tampoco soy ateo, ¿no? Entonces ya le explico y da la oportunidad, es una buena oportunidad de compartir. Hablarles hasta los del INEGI y todo esto. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Una vida que vale la pena ser vivida. La vida religiosa es la más aburrida de la tierra, pero una relación de vida con Dios es una aventura. Ahora, la persona que ha recibido esa vida espiritual desea conocer la palabra de Dios. Cuando una persona nació de nuevo, se interesa por la palabra de Dios, le encuentra sabor, y ahí aprende que Jesús también lo ha llamado para ser un ganador de almas, un pescador de hombres o de mujeres, un colaborador con Dios para rescatar a los muertos espirituales. Y para eso nos está llamando el Señor. Vean aquí este hombre predicándole a este grupo de jóvenes. En Juan 6:40 dice Jesús, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Y vamos a estar en su presencia. Así que más vale tenerlo ahorita como Salvador y no después verlo como juez por no haberle hecho caso. Un ejemplo de todo lo que he estado hablando, para que quede muy claro. Fíjense, si hubiera una isla con puros ciegos y uno de ellos comenzara a ver, imagínense lo que sucedería. Aquí vamos a hacer una suposición. Yo puedo imaginar lo que dirían los demás. Este se volvió loco, las cosas que cuenta no existen. Otro diría, yo he vivido en este mundo por 70 años y nunca he conocido nada que pudiera ser llamado color. Yo no creo en esa tontería del rojo, verde, amarillo, blanco y negro, ¿no? Porque nunca lo ha visto, ¿no? Otro más diría, denme un buen bastón y un buen perro y basta. Así vive la mayoría de la gente en lo natural. Quieren un buen bastón, un buen perro y ya, aunque no tengan vida espiritual ni vean su condición, ¿no? Déjense de cosas tan tontas como las estrellas, el sol y la luna. Eso es para los necios. El que no ha visto eso, pues eso es lo que piensa, pero el necio es él. Y de la misma manera, como un ciego no puede conocer el mundo de la luz y el color, el ser humano no renacido no puede conocer el mundo espiritual. Y por eso no son capaces de juzgar correctamente, pero el hombre espiritual sí. Y fíjense, antes de conocer a Cristo, todos somos unos pinochos espirituales, diciendo mentiras, ¿no? Lo agarran en algo fuera del lugar y usted va a decir una mentira. Lo malo es que siendo cristiano siga siendo un pinocho cristiano. Espero que no, porque la Biblia ilumina nuestro entendimiento. Dice en 1 Corintios 2:10, ahora bien, Dios
nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos revela lo que viene en la palabra. Pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios, y nos las va revelando. Y recibimos revelación de la palabra por el Espíritu. Por eso cuando lea la Biblia, pídale al Señor: Señor, que tu Espíritu Santo ilumine mi entendimiento. Ahora, cuando una persona nace de nuevo, comienza a enfrentar las cosas espirituales y comienza a vivir para Dios. La nueva vida espiritual que ha recibido lo capacita para entender la Biblia. Ahora empieza a entenderla, a comprenderla, para orar con fe, esperando respuestas, para alabar y adorar a Dios. Porque a veces no está en el corazón del ser humano alabar y adorar a Dios hasta que ha nacido de nuevo. Entonces ya le viene ese deseo, porque su espíritu quiere estar en comunión con Dios. En Colosenses 2 y 3 dice: así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, todos los tesoros espirituales de la verdadera sabiduría, que es la espiritual, y del conocimiento espiritual, están escondidos en Cristo. Así que lo único que necesitamos es a Cristo. La religiosidad, le voy a decir, no sirve para nada. Usted tiene que tener una relación personal con Cristo, no religiosidad. Y si tiene una relación personal con Cristo, se va a manifestar en su vida amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La misma Biblia dice: contra tales cosas no hay ley, ¿no? Ahora, el ambiente de antro, de un bar, está bien para quien no conoce algo mejor. A mí me encantaba ese ambiente. El olor de licor, humo, charras y mujeres con poca ropa es un ambiente apropiado para un hombre no regenerado. Y se siente muy contento, pero no para un hijo de Dios. Si le sigue gustando, es que usted no ha nacido de nuevo, nomás está sancochadón con lo cristiano, ¿no? Ese ambiente comienza a parecerle grotesco cuando usted recibe a Cristo en su corazón. Y lo que ahí se dice le parece vano y vulgar, ¿no? El emborracharse le parece sin sentido. Vean a este: uy, ya se acabó, ¿no? Vean lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 4, 3 y 5. A mí me encantan estas palabras del apóstol Pedro, tan apropiadas, fíjense, para hace 2000 años y ahora. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas, a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan y se empiezan a burlar de ustedes. Así me pasó. Digo, antes yo era el alma de la fiesta, y al recibir al Señor me convertí en un aguafiestas para ellos, porque se sentían mal de verme, ¿no? Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Un día todos estaremos ante el tribunal de juicio de Cristo. Entonces, esto es lo que necesitamos entender. Entonces, más vale estar listo, haberlo recibido como Señor y Salvador, y no tenerlo como juez nada más en ese día. Ahora, al confiar en Cristo, en el Cristo vivo, el ser humano pecador es vivificado espiritualmente con Él. Recibe vista espiritual también. Dice en Juan 14, 19 el Señor Jesús: y porque yo vivo, ustedes también vivirán. Ahora, en conclusión, esta es la nueva vida espiritual en Cristo, una vida con sentido y con propósito. Los cristianos creemos en un Cristo vivo que resucitó de la tumba y que nos imparte una nueva vida triunfante con Él. Mientras estemos con Él, vamos a triunfar. Ahora, ponga mucha atención en este video que vamos a ver, y también una actuación aquí con Manolo.